Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy queremos hacer un programa especial dedicado a las grandes abogadas, a esas mujeres luchadoras, emprendedoras, que tuvieron que superar enormes obstáculos para poder ejercer, para poder desarrollar la actividad de la abogacía. Son grandes ejemplos y sus historias realmente son maravillosas. Cada uno de nosotros, cada uno de los susurradores, se ha propuesto contar la historia de una de ellas. El primero que va a empezar es JR, que yo creo que sin más, JR, te voy a dar paso para que nos empieces a contar tu primera historia. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre una de las mujeres que más admiro, que no es otra sino la gran jurista española Clara Campoamor. Clara Campoamor nació en Madrid en 1888 en el seno de una familia modesta, no pobre, pero sí modesta. Su madre era costurera, su padre era un contable. Con 10 años de edad falleció su padre, lo cual pues llevó a la familia a una situación económica bastante apurada, razón por la cual pues tuvo que abandonar sus estudios, Clara, y empezó a trabajar como modista, como dependiente de comercio y también como telefonista. Ya más tarde, unos años después, opositó para telégrafo en el Ministerio de Gobernación y consiguió plaza de auxiliar femenina de segunda clase en ese cuerpo. En 1914 ganó una plaza también, siendo la primera de su oposición, en el Ministerio de Instrucción Pública, y fue destinada como profesora especial de taquigrafía y mecanografía en las escuelas de adultas. Y ya en el año 1920 es cuando retoma, digamos, sus estudios de forma seria, estudiando bachillerato y consiguiendo el título para matricularse inmediatamente después en la Facultad de Derecho, en la que se licenció el 19 de diciembre de 1924. Así, con 36 años, se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época y pasó a ejercer su profesión, es decir, pasó a ejercer la abogacía. Tanto es así que en 1925 se convirtió en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid. Lo hizo un mes después que otra de las grandes juristas que hemos tenido en España, que no es otra sino Victoria Kent. Clara Campoamor, tras proclamarse la Segunda República, fue elegida por Madrid diputada en las elecciones de 1931. Hemos de significar que en aquel entonces las mujeres tenían la paradoja que podían ser elegidas para la representación del pueblo en elecciones, pero sin embargo no podían votar, no podían ejercer el derecho al voto. Y Clara Campoamor fue elegida, como digo, diputada por el Partido Radical, un partido que era republicano, liberal, laico y democrático. Durante ese periodo de Cortes Constituyentes del año 31, Clara Campoamor formó parte del equipo que elaboró el proyecto de Constitución de la nueva República, un proyecto en el cual estuvieron 21 diputados y ella siendo también parte de ese proyecto. En esa comisión luchó por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y también fuera del matrimonio, también por instaurar el divorcio y, por supuesto, el sufragio universal, que vino a denominarse lo que es instaurar el voto femenino, puesto que eran las mujeres las que tenían vedado, como he dicho antes, ese derecho al voto. Lo consiguió todo menos esto último relativo al voto femenino, que tuvo que debatirse posteriormente en las Cortes Españolas, con el Congreso de los Diputados, en una sesión que fue muy acalorada y donde hubo un gran conflicto entre partes, entre los que querían el voto para la mujer, que llevasen a cabo ese voto para la mujer, y los que no deseaban que la mujer
tuviesen o ejerciesen el derecho al voto. De hecho, pues la izquierda, con la excepción de los socialistas, el Partido Socialista y algunos republicanos, no quería que la mujer votase. Y no quería que la mujer votase porque desde su concepción política suponían que la mujer estaba muy influenciada tanto por la Iglesia como por los maridos y que votarían a favor, por lo tanto, de la derecha. Por eso pues tenían un interés político en que no era el momento que la mujer votase, ¿verdad? En la sesión parlamentaria, se enfrentaron como he dicho, dos grandes juristas, como fue Clara Campoamor, que defendía el derecho al sufragio femenino, al voto de la mujer, al sufragio universal, por lo tanto, y de otro lado estaba Victoria Kent, que era contraria al voto de las mujeres, contraria al voto de las mujeres en aquel momento, por las razones que he expuesto, y se llevó a cabo el debate el 1 de octubre del 31. Campoamor fue considerada como la vencedora de ese debate y se aprobó el artículo que posibilitó el sufragio femenino con un apoyo de 161 votos a favor por 121 en contra. Como he dicho, contando con el apoyo de la mayor parte del Partido Socialista Obrero Español y con algunas excepciones importantes en ese voto, como el propio Indalecio Prieto, que era el jefe de fila, que no fue a votar, ¿no? Se abstuvo de ir a votar a esa sesión. También se apoyó por buena parte de la derecha. Buena parte de la derecha apoyó ese sufragio femenino y casi todos los diputados también de Esquerra Republicana de Cataluña y de pequeños grupos republicanos como los progresistas o la Agrupación de Defensa de la República. En contra votaron Acción Republicana, el Partido Radical Socialista y, desde luego, gran parte del Partido Radical, o casi todo el Partido Radical, al cual pertenecía la propia Clara Campoamor. Después de esa legislatura, ni ella, Clara Campoamor, ni Victoria Kent consiguieron renovar sus escaños en las elecciones que se produjeron en 1933 y al estallar la Guerra Civil se exilió a Ginebra. En 1937 publicó en París La Revolución Española vista por una republicana, donde narró su experiencia en Madrid, mostrándose desde luego muy crítica con el comportamiento de los republicanos. Digamos que tuvo cierta persecución en el ámbito de la República durante el estallido de la Guerra Civil, cuando ella estaba en Madrid, razón por la cual ella se exilia. Y también cuando en su huida también fue perseguida paradójicamente por las fuerzas nacionales, por las que se rebelaron, ¿no? Los que se alzaron contra el poder constitucional, también fue perseguida, es decir, que no fue bien vista ni por uno ni por otro. Ya después vivió más de una década en Buenos Aires, donde hizo de traductora, dio conferencias y de luego escribió biografías como la de Concepción Arenal, la de Quevedo, etc. Intentó regresar a España en los años 40, pero desistió porque estaba perseguida por su pertenencia o su supuesta pertenencia a una logia masónica. Ya sabéis que estaba absolutamente prohibida por el régimen franquista y estaba perseguida en todo el ámbito español. En el año 1955 Clara se instala en Lausanne, en Suiza, donde trabaja como abogada en un bufete y finalmente murió de cáncer en el año 1972, siendo sus restos hoy en día descansando en San Sebastián, en Guipúzcoa, donde se conservan en un panteón familiar de la que fuera su madrina, como digo, en San Sebastián. Es una gran trayectoria, una gran defensora, una de las primeras juristas abogadas
española, la segunda, como digo, que se colegió en el Colegio de Madrid, después de Victoria Kent, y desde luego una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, por la igualdad. Es un referente para todos nosotros, para todas nosotras. Muchas gracias, JR, por la historia. Y la verdad es que vamos a dar paso a Inma para que nos cuente quién es su referente en el mundo jurídico, en el mundo de la abogacía. Gracias, Willy. Pues sí, voy a hablar de dos supermujeres, pero además de dos supermujeres que tengo la suerte de tener muy, muy cerca. Bueno, en realidad serán tres, pero como sé que tú vas a hablar de una después, pues yo voy a hablar de otras dos. Son, en primer lugar, Yolanda Álvarez, nuestra susurradora de Ponferrada, que es en este momento presidenta de la delegación de Ponferrada del Colegio de León desde 2017, pero que empezó muchos años antes en esto que llamamos la abogacía institucional y en la lucha por mejorar la abogacía. Yolanda empezó como vocal de la Junta en 2002, como vicepresidenta de la delegación en 2011 y, como he dicho, presidenta en 2017 hasta ahora. ¿Por qué es un referente para mí? Primero porque es una gran profesional y una gran mujer, pero porque además a mí me hizo ver yo que soy tan crítica muchas veces con los colegios o con abogacía, me hizo ver muchas cosas de una forma diferente. Primero, creo que es una mujer que ha roto muchos techos de cristal, porque en el momento además en que Yolanda empieza a formar parte del colegio había incluso menos mujeres que hay ahora, creo. Creo que ser la primera presidenta del colegio de la delegación, de Ponferrada, ya es también otro techo de cristal que ha roto. Y creo que yo lo digo muchas veces, que ojalá él llegue un techo más allá, porque yo siempre digo que Yolanda debería ser vicepresidenta de abogacía, de relaciones institucionales o de algo muy parecido. Luego contaré por qué. Bueno, como digo, creo que ha roto muchos techos de cristal, pero a mí me hizo ver la forma que se trabaja en los colegios de una forma muy diferente a la que yo pensaba. Quizás porque ella trabaja de una forma muy diferente a eso que yo tanto critico algunas veces. Yolanda es una persona muy coherente con sus ideas, una persona muy reivindicativa y además suele manifestar muy claramente su opinión y como he dicho, con mucha coherencia, que es lo que más seguramente me convence. Además de todo eso, es creo que una de las personas de España que más sabe del turno de oficio. Es como un Aranzadi del turno de oficio. Y mira que yo tengo la suerte de estar rodeada de gente que sabe mucho del turno de oficio. Aquí están José Ramón, está Antonio, estás tú, Willy, pero Yolanda es increíble porque además sé que le apasiona y consigue muchas cosas que a mí me encantaría tener en mi colegio. Por eso a veces me da un poco de envidia su delegación. Creo que seguramente pues todo el equipo que ha tenido alrededor, y al que conozco a algunos, ha tenido mucho que ver, pero creo que ella también ha tenido mucho que ver en todo lo que ha pasado en Ponferrada. De esto que estoy contando voy a contar primero una anécdota y luego cuento otra. La primera es, y por eso digo que me da mucha envidia su delegación a veces, es que no sé si hay alguien más que lo haya hecho, pero en un momento determinado, en esto de las reivindicaciones del turno de oficio que tenemos históricamente todos los años desde hace una vida, o sea, todo el tiempo que lleva el turno de oficio, creo, consiguió, no, ya no lo consiguió, me refiero. Bueno, sí, consiguió, porque si no tienes a alguien que lidere eso y no lo haces desde el colegio, no se puede hacer. En esta profesión, que no estamos especialmente unidos, la delegación de Ponferrada se dieron de baja todos los letrados del turno de oficio para protestar por la situación del turno de oficio en ese momento. Ya sabéis que eso supone, básicamente, que, y para los que no lo sepan, que eso, pues los que somos voluntarios cubrimos el turno, pero es una obligación que tiene que prestar el colegio y que todos los abogados de España estamos obligados a prestar. Eso supuso que todos los abogados de Ponferrada tuvieron que ponerse a prestar, en teoría, el servicio de asistencia jurídica gratuita o del turno de oficio. Bueno, esto lo explica ya muy bien, mejor que yo, lo de qué es la diferencia entre el turno de oficio y la justicia gratuita. Pues en este caso sería el turno de oficio, perdón. Me va a reñir, lo sé. Bueno, pues esto. Creo que eso poca gente lo ha hecho. Es una forma de protesta que me parece muy valiente y por eso me da mucha envidia. Y luego hay otro momento que yo recuerdo muy bien, en el que Yolanda hizo una cosa que yo aplaudí mucho. Uno de los muchos problemas que teníamos, o como siempre históricos, no recuerdo si en ese momento era el turno de oficio
si eran las tasas o si era cualquiera de estas leyes que tanto nos perjudican a los abogados y que se quería reformar. Lo que sí es cierto, en ese momento había una guerra abierta entre los abogados y lo que, bueno, es que esto tampoco es tan raro que estemos en contra de lo que hace el Ministerio de Justicia, porque somos siempre los últimos y los olvidados. Pero bueno, en este caso el tema está bastante complicado. Y Yolanda estaba en unas jornadas, también estaba José Ramón, también estaba Antonio, de Junta de Gobierno en Granada, creo recordar, donde se había protestado además al inicio de las jornadas por lo que estuviera pasando, que como digo no recuerdo muy bien qué fue, y de repente para el cierre de las jornadas aparece el ministro, entonces era Catalá, que aparece para cerrar el Congreso, y Yolanda es una de las personas que se levantó junto a otras muchas, o pocas para los que tenían que haberse levantado, si lo miras de otra forma, y se fue. Por coherencia con su protesta y con las quejas que tenía, se levantaron y no se quedaron a escuchar al ministro cuando el día de antes habían estado criticando la política que estaba haciendo el ministerio para los abogados en ese momento, ¿no? Que ella siempre es coherente con lo que defiende y lo hace con mucha valentía, por eso también es un referente para mí. Y luego también es un referente por otras muchas cosas. Si tuviera que definir a Yolanda con algo, yo la definiría como una persona vital. Yolanda exprime la vida como muy poca gente que yo conozca. Vive cada instante que puede y disfruta mucho. Yolanda además sabe historia. La gente que tiene la suerte de conocerla, su pasión es la historia y es increíble ir a Ponferrada o a cualquier otro sitio y parece que llevas un guía profesional. Cómo lo disfruta y cómo lo vive te hace a ti también vivirlo mucho mejor. Le encantan los viernes noche con sus amigos y con sus amigas. Por eso dice que los viernes son sagrados. O sea, cuida mucho sus amistades. Me consta porque además lo vivo en primera persona. Y además Yolanda concilia su vida personal, familiar y de ocio con otras cosas. El despacho, en este momento, pues lleva bastante peso, con lo que trabaja mucho, porque ahora mismo pues tiene una socia que se está dedicando a otra cosa. Eso significa más peso para Yolanda. Y aún así sigue llevando el despacho. Sigue siendo la presidenta de Ponferrada y llevando con mano firme esa delegación. Me consta que además firme pero amable, porque sus compañeros sé que la quieren mucho. Y además de eso, pues aunque no tiene hijos, la vida familiar no son solo los hijos, también son los padres. Y Yolanda, como hija única, pues tiene 2 padres a los que también tiene que atender y cuidar. Con lo que tiene todos esos impedimentos que decimos muchas veces las mujeres que tenemos a la hora de ejercer nuestra profesión, pero nadie lo diría cuando ves la actividad que tiene Yolanda todo el tiempo, lo que trabaja y también, como he dicho, lo que disfruta. Por eso ella siempre dice también, soy Bierzo, es una gran anfitriona y es una gran promotora de la tierra que ella adora y que yo reconozco que también adoro gracias a ella. Por eso digo que para mí Yolanda, si tuviera una palabra para definirla, sería vital y fuerte, muy fuerte. O sea que por eso creo que es un ejemplo para mí y para muchas abogadas que debemos hacer el esfuerzo de empezar a pensar en estar dentro de los colegios para cambiar las cosas, porque si lo estamos pidiendo en todos los estamentos de la sociedad y estamos pidiendo que la igualdad y que las mujeres estemos en los lugares de decisión, también tenemos que estar en los colegios de abogados. Y ahora mismo las cifras de decanas, vicedecanas, miembros de junta son muy inferiores en mujeres a hombres. Bueno, creo que ahora mismo en miembros de junta las mujeres ya estamos siendo más, pero como siempre, cuando vamos más arriba, pues decanas hay muy poquitas. Este año ya hemos mejorado y tenemos alguna más. En los 2 últimos años, 3, vamos mejorando en número. Pero es una lucha en la que nos queda mucho. Bueno, pues eso, que para mí es un referente por todo esto que he dicho. Y la otra es Eugenia o María Eugenia Gay. María Eugenia Gay yo la conocí, creo que esto no se lo he contado nunca yo a María Eugenia. Sí, como nos conozco, o sea, como empecé a seguirla, pero no lo que pensaba en ese momento. Yo conocí a María Eugenia Gay, la vi por primera vez, mejor dicho, en persona, en Reus, en unas jornadas de violencia de género. Yo no la seguía, ya la había visto, había entrado con mucha fuerza en redes y tal, y había visto alguna cosa, pero tenía una idea un poco preconcebida quizás de ella. Y bueno, sí, le prestaba algo de atención porque era muy activa, pero tampoco, no me había generado, o sea, de alguna forma no me había generado siquiera interés para seguirla.
Por eso que digo, creo que me producía un poco de contradicción, ¿no? Total, que en ese congreso yo estaba tuiteando y María Eugenia Gay me empieza a seguir y yo sigo a María Eugenia Gay. A partir de ahí, evidentemente, apareció mucho más en mi TL y descubrí que es una gran luchadora, que es una mujer muy capaz, que es una mujer muy clara, muy directa, que es una mujer que lucha mucho por mejorar la abogacía y que a veces creo que da una sensación muy distinta a lo que es María Eugenia Gay, y en esto me voy a lo personal, porque yo descubrí una María Eugenia Gay gracias a todo esto que he dicho, que como digo, quizás tuviera una idea un poco preconcebida de ella. Descubrí a una gran amiga, a una mujer muy detallista, a una mujer muy cariñosa, y todo eso me hizo ya no solo admirarla, sino quererla también. Y creo que a veces estas partes que no contamos de las mujeres fuertes y líderes, porque creo que si decía que a Yolanda la definiría como vital, a Eugenia yo la definiría como una líder nata. Yo estoy segura que es cierto que cuando pensamos el programa hablamos de Clara Campoamor, de Virginia Woolf o de otra gente, otras mujeres que han sido referentes. Yo estoy segura que María Eugenia Gay algún día hará historia y será historia de la abogacía. Yo sé que la van a estudiar, estoy convencida de ella porque ya está haciendo historia. María Eugenia es, como decía, un referente y también ha roto techos de cristal, porque es la segunda decana mujer en el Colegio de Barcelona. Con los años que tiene el Colegio de Barcelona, pues nos podemos hacer una idea de lo que eso significa. Pero lleva, pues como Yolanda, muchos años trabajando desde dentro del colegio para cambiarla y mejorar la abogacía. Fue miembro de Junta de 2005 a 2019, es decana del Colegio de Barcelona desde el 2017 y hasta ahora, y es presidenta del Consell Catalán. Perdóname por el acento, María Eugenia, sabes que me encanta el catalán, pero sabes que también no lo hablo, simplemente lo entiendo muy bien y me encanta, pero tengo un acento horrible. Como digo, es presidenta del Consell, pero es que ha conseguido algo que a mí me parece muy interesante y muy importante, ella no, otras mujeres que la acompañan. El Consell es un referente para mí ahora mismo en cuanto a paridad, porque eso es lo que tienen ahora mismo. Y están en un sitio donde se toman las decisiones, que es donde tenemos que estar para poder cambiar también muchas cosas, ¿no? Que nuestra voz llegue, que nuestra perspectiva llegue y que se avance en igualdad tiene que ver muchas veces con que las mujeres estemos en los sitios de decisión. Una de las cosas que siempre decimos es que hemos nacido, o que los impedimentos que nos encontramos, hemos nacido en un mundo de hombres hechos para hombres y con decisiones tomadas por hombres para las mujeres. Entonces, que haya mujeres decidiendo hace y abre camino para otras mujeres. Entonces, por eso también hoy quería hablar de María Eugenia. O sea, verla trabajar cuando vamos a su colegio, y quien la siga por redes, la actividad que tiene, me parece increíble. Pero es que además María Eugenia también, como Yolanda, tiene vida personal. Y su vida personal también tiene que ver mucho con la conciliación familiar, porque Eugenia tiene 4 hijos. Y conciliar un trabajo en el despacho, con el decanato de un colegio como el de Barcelona, con ser presidenta del Consell, con ser vicepresidenta de abogacía, me parece de superheroína. Bueno, no, porque no me gusta que las mujeres seamos superheroínas, de supermujer. Como he dicho ya, creo que algún día a Eugenia la estudiaremos en los libros de historia, porque seguro que va a romper algún techo más de cristal, porque si algo hace bien María Eugenia es ser una líder, y habla mucho de liderazgo femenino y lo fomenta mucho, quizás porque sabe lo que cuesta llegar, y también porque está convencida y es una firme defensora de que las mujeres tenemos que ser las que cambiemos las cosas desde arriba. O sea que esas son mis 2 referentes. La tercera es Mar, que ahora nos contará Willy. Muchas gracias, Inma, por contarnos la historia de estas 2 super mujeres. Y nada, vamos a dar paso a la siguiente historia. Sí, muchas gracias, Willy. Pues la verdad es que yo sí que es cierto que creo que
aun a pesar de que las mujeres en esos momentos estamos encarnando la mitad de la población mundial y que históricamente hemos demostrado nuestra valía, y yo creo que en los últimos años ha venido sobre todo acreditado, ¿no? Y sobre todo en todos los ámbitos de manera transversal, pues aun a pesar de todo esto continúan hoy todavía existiendo verdaderos desequilibrios que se expresan intolerablemente a través de la llamada brecha salarial, a través del techo de cristal, que también lo habéis comentado, pero también a través de la falta de paridad en los puestos de decisión o incluso una política de conciliación inadecuada y totalmente alejada del necesario principio de corresponsabilidad que debe presidir la misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que estamos en la senda correcta, que estamos pues intentando aportar todos nuestro granito de arena en lo que ha de ser la evolución para este derecho a la igualdad y que desde la abogacía sin duda debemos ser pioneros en ello. Hoy estábamos aquí pues un poco comentando lo que son los referentes, ¿no? Pues bueno, yo quiero traer aquí en nuestra sesión de hoy el recuerdo bueno, y el referente de quien fuera magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos y abogada también de origen, Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Quien tristemente pues, nos dejó el pasado 18 de septiembre tras una vida de entrega y dedicación en aras a los derechos civiles. Ruth Bader Ginsburg hizo de la igualdad el eje vertebrador de su esplendorosa carrera y tal fue el motivo por el que quisimos incluso galardonarla en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en el foro del Women Business and Justice que presido y que celebramos ya la tercera edición recientemente y que el año pasado pues recogió su hija y también amiga Jane Ginsburg en el CIDE de nuestro colegio y ahora recientemente pues también ha sido la World Jurist Association quien le entregó un premio en Washington. Yo tuve el privilegio de poderla conocer, ¿no? Y realmente pues para mí fue un privilegio, como digo, y realmente en una emotiva ceremonia en la que había tantas autoridades y personalidades, todas atentas a sus gestos, expresiones y palabras, pude contemplar la mirada serena de quien ha recorrido la senda de la igualdad, ¿no? Y sobre todo pues con la satisfacción de haber hecho todo lo posible para avanzar hacia la justicia en su sentido más puro del término, desde la entrega, la pasión y la generosidad. Y es importante tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg fue sin duda una fiel abanderada del feminismo, que luchó por la igualdad desde los despachos, participando en importantes casos desde la sección de Derechos Civiles, que ayudó a fundar en el seno de la Unión Americana para las Libertades Civiles y que sirvieron para inspirar muchas reformas legislativas, incluyendo una revisión de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos relativa a la discriminación, que afectarían a distintos ámbitos y esferas de la vida realmente, ¿no? Yo creo que lo importante también de Ruth Bader Ginsburg es que como abogada lidió contra todas las desigualdades desde la audacia, ¿no? Pues ideó una estrategia que consistía en elegir minuciosamente los casos en los que asumía su defensa y así pues poder poner de manifiesto las situaciones injustas que se escondían detrás de unas leyes que aparentemente eran beneficiosas para la ciudadanía. Y asimismo supo manejar un lenguaje con muchísima destreza, ¿no? Escogía las palabras de manera certera para construir sus alegatos y inclinándose por utilizar incluso el término de género en vez de otros como sexo, pues entendía que podía suponer una distracción del mensaje que tácticamente quería transmitir y al que siempre acompañaba con su gran elocuencia. En todo caso, también es importante destacar que precisamente en los últimos años fue dedicándose en la judicatura estadounidense en los que se convirtió en un icono de la justicia, ¿no? Y yo siempre hay una frase que recuerdo que pronunció y que ha sido una de las más famosas, ¿no? En la que decía, cuando a veces me preguntan ¿cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema? Mi respuesta es cuando haya 9, ¿no? La gente se queda impactada, pero había 9 hombres y nadie se había planteado nunca una pregunta al respecto, ¿no? Yo creo que estas declaraciones fueron muy ilustrativas, ¿no? Y sobre todo para poner de relieve pues, esta situación que no extrañaba a nadie, que las esferas de los ámbitos judiciales estuvieran copadas absolutamente solo y exclusivamente por hombres, ¿no? Pero llama la atención de repente que entre una mujer en estos escenarios y que todavía se cuestione como tal, ¿no? Hoy, sin duda, es muy importante no tener en cuenta pues, que el empoderamiento de la mujer va mucho más allá de una cuestión de género, como me gusta decir en muchas ocasiones, pues la igualdad forma parte ineludible de la justicia y resulta esencial para la realización de los derechos humanos. Y me gustaría concluir
esta intervención pues afirmando que desde la abogacía, como garantes de las libertades, debemos velar para visibilizar el talento femenino y dar voz a todas las mujeres. No tenemos precisamente esta obligación de ver cumplidos nuestros anhelos e inquietudes por una cuestión de dignidad, y siendo indispensable para ello que la igualdad de oportunidades esté presente en todos los rincones de la sociedad. La verdad es que yo voy a contar 2 o 3 historias, o 4, de grandes mujeres que nos han rodeado, que me han rodeado a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Posiblemente hay una de ellas que me impactó más. He compartido junta de gobierno con 2 vicedecanas con un carácter estupendo, duras, fuertes, que han luchado muchísimo con más de 40 años de ejercicio a sus espaldas. Y la verdad es que si te cuentan su historia es impresionante. Es impresionante, es espectacular, es todo un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, qué esfuerzos han realizado, cómo han llegado, cómo se han mantenido, qué elegancia al hacer todo. Yo siempre cuento la anécdota de que una de ellas, Carmen, cuando empecé yo en el despacho, ella cogió, me invitó a tomar un café y me ofreció todos sus libros de su despacho, me dijo que lo tenía abierto para lo que necesitase. Eso, cuando uno empieza, se agradece muchísimo. A mí me lo hicieron 2 o 3 abogados, se ofrecieron, de los veteranos. Que te tratasen así de tú a tú, pues es emocionante, ¿no? Pero bueno, la historia de Carmen y de Sole, mis 2 vicedecanas, yo creo que cuando hagamos el post voy a poner los recortes de periódico, los enlaces al diario de Burgos, que es donde lo cuentan, y la verdad es que os invito a que lo leáis porque es una maravilla. Pues después la primera historia que voy a contar, o la primera biografía, o mi primera abogada de referencia, y el otro día se lo estaba contando a Inma, lo voy a contar un poco así. Haremos un post sobre ella, pero sobre la historia. Pero yo quería contarla también, probablemente. Recuerdo creo que fue 3 o 4 años, estaba yo en una cena, después de haber moderado una mesa de derecho concursal, y había un abogado, éramos 10 o 15 personas, y en la otra esquina de la mesa había un abogado, ¿no? Y de repente dijo, no, pues yo trabajo para esta empresa, ¿no? Entonces yo me levanté la mirada, dije, anda, esa empresa era a la que mi despacho, el primer despacho en el que estuve yo, prestábamos servicios. No sé si le conoces ese despacho. Él era el jefe de la asesoría jurídica de esa empresa, ¿no? Y entonces me dice, por supuesto que conozco a la gente de ese despacho, conozco al director, conozco a los socios. Y bueno, ¿tú estuviste y les conoces? Me dice, sí. Yo les decía, sí, no, conozco a todos, ¿no? En un momento dado me dice, ¿y conoces a Merche? Y en ese momento yo me quedo pálido, callado, un poco emocionado, bajo la cabeza. Y me dice, ya veo que ya la conoces. Y yo, sí, por supuesto. Entonces luego se acercó a mí al final de la cena y estuvimos hablando de su hermana. Su hermana había fallecido unos años antes. Pero yo no me emocioné porque hubiese fallecido. Que también. Para mí, Merche, que estuvo en mi primer despacho, fue un ejemplo de superación. Era una mujer que en un accidente de tráfico había perdido la movilidad de las piernas, que todos los días iba a trabajar físicamente allí, que iba con muletas. Aunque no podía mover las piernas, iba con muletas, iba en su coche preparado, aparcaba debajo del despacho y subía. Al principio se negaba a utilizar la silla de ruedas. Cuando tuvo el accidente, siguió con su pareja, se casaron, yo creo, y tuvo una hija. Y ejerció la abogacía. Entonces, wow, cuando tú ves a una mujer así, con una sonrisa todos los días, entraba en el despacho sin quejarse, y la ves entrar, sonreír, alegrarte el día, y todo en una silla o con muletas, y dices, ostras, qué pedazo de mujer. Más adelante coincidió con una de mis hermanas en el hospital, y no sé por qué surgió la conversación y terminaron hablando de mí. Ojo, estoy hablando de Madrid. Yo siempre digo lo mismo, fui a verla cuando ya estaba un poco regular, y el día que fui a verla justo le estaban haciendo unas pruebas y no estaba en la habitación. Nunca me pude despedir de ella. Por eso cuando me encontré de esa manera con su hermano, fue la mejor manera de despedirnos. Pero muchas veces estamos rodeados
de pedazo de mujeres que, por romper un poco el tono, de pedazo de mujeres que simplemente, observando un poco, ves todo lo que luchan, todo lo que representan. Ya no solamente es que fuese madre con una parálisis de cintura para abajo, ya no solo es que fuese abogada, sino que iba todos los días al puesto de trabajo. Hay veces que con ejemplos así, todo lo que tú puedas hacer te va a parecer poco, ¿no? Pero luego tenemos más ejemplos. Tenemos el ejemplo de una compañera que bueno, siendo jovencita se quedó embarazada y decidió trabajar y estudiar a la vez y cuidar de sus hijos. No como abogada, porque no había terminado la carrera. Su marido era abogado y decidieron entre los dos pues que ella que criase los hijos y que más adelante pues lo que fuese, ¿no? Entonces estuvieron durante unos años. Ella empezó a terminar la carrera, decidieron ya cuando tuvieron los 2 hijos, yo creo, de terminar la carrera ella, y la verdad es que fue un ejemplo de superación, ¿no? Porque ya te lo cuenta, se levantaba a las 5 de la mañana y hasta las 11 de la mañana estaba estudiando para luego ocuparse de los niños, que también se había ocupado su marido en los fines de semana, para los niños y terminar de sacarse la carrera, ¿no? Durante unos cuantos años, pues el marido creó el despacho y estuvieron compaginando. Muy poquitos años, ¿eh? Cuando hablo de poquitos años, no sé si son 27 años, cuando de un día para otro el marido no despierta de una siesta y ella se queda con los 2 hijos y con la carrera, yo creo que recién terminada, y decide que tiene que tirar para adelante, que está muy bien lo de llorar, que lo llorará, pero que va a sacar a su familia adelante y lo va a hacer a través del despacho que su marido ha dejado, y decide coger y llevar todos los asuntos. Llamar uno a uno los clientes, cuando lo cuenta, dice que muy poquitos clientes decidieron irse. Para ella yo creo que esos meses, esos años fueron los más duros, los más intensos, pero los más emocionantes de su vida, por desgracia o por desgracia. Y lo fueron porque pudo ver las 2 caras de la vida. Por un lado la tristeza de perder a la persona que más quería, y por otro lado la emoción de sentir lo que eran compañeros, de ver cómo le apoyaban, de ver cómo la llamaban para echarlo a la mano, de ver cómo su decano en ese momento le prestó un apoyo, le abrió las puertas para todo lo que necesitase, cómo su colegio la apoyó, cómo la ampararon todos, cómo todo el mundo conocía su historia y todos los que estaban alrededor, o la mayoría, decidieron apoyarla. No es fácil quedarte sola, no es fácil quedarte sola y tirar para adelante, y no es fácil quedarte sola, tirar para adelante en el inicio del ejercicio de la abogacía y salir adelante, ¿verdad, Mar? Que estará por ahí escuchando. Esta es mi amiga Mar, y la verdad es que me hubiera gustado que lo contase ella, porque lo cuenta mucho mejor, con mucha más emoción y con muchísimo más sentimiento. Pero bueno, soy un desastre contando historias, pero la verdad es que la tuya se merecía contar y se debe contar. Y hablamos de estas historias de gente que nos rodea, de gente que está alrededor nuestro y que la verdad es que son espectaculares. Pero hemos hablado o en las historias sí que se ha hablado de varias de nuestras compis de aquí, de susurros. Y muchas veces no somos conscientes que para estar donde estamos y para que ellas estén donde están, han hecho unos esfuerzos bestiales, increíbles, por encima de lo normal. Hay muchas que no los cuentan y los sabemos de soslayo. Muchas que han tenido que cuidar de sus hijos y crear el despacho. Hay otras que han tenido que cuidar de sus padres y seguir trabajando en enfermedades duras muchas veces, demencias, Alzheimer, y estar ahí, y estar en todos sitios. Y muchas de ellas no lo van a contar. Muchas de ellas no van a querer que se sepa, pero yo creo que hay que visibilizarlo. Hay que saber lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay que hablar de esas grandes heroínas que tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y hoy es el día adecuado, el día de reconocer lo grandes, lo maravillosas, y lo grande, lo maravillosas, y las fenomenales compañeras que tenemos a nuestro alrededor. Y cada una, y ayer veía una historia, creo que se llama un libro que se llama Los escritores por la libertad o algo así. Cada una de vosotras podría escribir un libro, un diario, sobre cómo luchó para llegar a donde está, sobre cómo luchó para conseguir lo que ha conseguido. Cada una tiene que ver que lo que ha hecho es muy grande. Y hoy es el día perfecto. Buenas noches.